Estás escuchando Así empecé en el cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Bettina Breuda. Es un episodio especial porque es el primero que hago con alguien con tanta confianza que conozco. Que somos íntimos. Claro, somos íntimos. No, pero es raro hacer con alguien que tenés una relación de toda una vida, de repente hacer una especie de entrevista. Entonces eso creo que le va a dar... Yo estaba muy nerviosa. Me imagino. Eso le va a dar un carácter especial. Otro de los motivos que lo va a hacer especial, si bien es un podcast sobre cine, si bien tenés una formación de cine, vos hiciste una gran carrera en el mundo de la tele. Claro. Pero con una impronta muy cinematográfica, o sea, fuiste de esas primeras camadas que le impuso a la tele un criterio, una mirada, una forma de producción mucho más cinematográfica. Porque fue el primer unitario que se hizo con un director de cine. Ah, mira. Que fue Tumberos. Mira, bueno, pero ya vamos a llegar a eso, vamos a hacer el caminito que hacemos siempre. Sí. La primera pregunta que les hago siempre a los invitados es, si recordás en qué momento registraste la existencia del cine en tu vida, o sea... Sí. Bien, gracias. Sí. Sí. Ok, bueno, vamos a la siguiente pregunta. Dale, te las estoy esperando. No. ¿Cuándo? Dale. Mira, te digo que siempre lo registré con mi papá. Ajá. en Miramar, cuando yo tenía, qué sé yo, ponele 11 años, que fuimos a ver los dos solos Lo que el viento se llevó. Y yo salí... Que era una reposición, me imagino. La de ahora. Claro. Bueno, imagínate los años que estamos hablando. Pero bueno, salí del cine, me sentí que, no sé, fue algo increíble. Mirá que es una película que yo después la vi y digo, qué loco que esa película me haya llevado a que a mí me gustaba el cine. Como que me gustase para toda la vida el cine. Y después... Es como que en mi casa mis padres, que son comerciantes, digamos, no tienen una carrera, estudiaban cine, hacían grupos con sus amigos. Esa con cosa una que está profesora muy de moda ahora, pero que... Pero te estoy hablando... De los 80, 70. Sí, 80s. Empezaron como en los 80. Sí. Con Susana Marchese, me acuerdo que la vieja se llamaba Susana Marchese, que Dios la tenga en la gloria, y ahí iban una vez por semana a la casa de cada uno de los amigos. Entonces se encontraban parejas de amigos y analizaban una película. Entonces en mi casa era como que se iba al cine. Bueno, no había, convengamos que también en una época que no había internet, no había nada. No había ni videoclub. O sea, recién a finales de los 80 empezaron el alquiler de películas en VHS. Exacto. La actividad era, tenían que ir al cine, que ya iban con su grupo de amigos. Ajá, y después se juntaban a analizar la película. Y la pasaban genial porque hacían cenas y a veces invitaban como a un cocinero, que me acuerdo que era un chino que venía como a hacer cocina china. Y yo estaba ahí, me parecía genial, yo era pendeja, qué sé yo, y yo quería ser psicóloga. O sea... Lo veía como algo divino, pero quería ser psicóloga. No lo pensabas como una opción de trabajo, digamos. No, ni sabía como que existía estudiarlo, no sé, me cruzaba. Estudié, me recibí de psicóloga, pero había algo que no me llenaba. Y bueno. ¿Llegaste a trabajar como psicóloga? Sí. Pero en hospital, digamos, ¿no? No. Yo fui rechazada del hospital, lo que debería haber tenido como algo genial, que era hacer hospital, no lo pasé. Pero sí entré a un lugar que me pagaban. Ajá. Lo que pasa es que yo también me dediqué a la rama de la psicosis, entonces, bueno, entré a un psiquiátrico y había algo que no terminaba hasta que, bueno... Pero la carrera la disfrutaste, digamos. La redisfruté y es lo mejor que me pasó en la vida y no me voy a... O sea... No puedo sacarme encima esa carrera, o sea, tiene mucho que ver también. Y bueno, nada, así como que estaba, ¿qué hago? Y estaba, quiero hacer cerámica. Por eso, perdón que te interrumpo, pero sí. hasta el momento que hiciste la carrera de psicología y que... Iba al cine todo el tiempo. Está bien, pero no había ningún estímulo artístico ni en tu familia, y salvo tu grupo de amigos, y el paseo de ir 2 veces por semana al cine. Nadie más. No había ningún... Ni teatro, ni nada que te atraiga. Sí, el teatro también iba, pero no me atraía tanto. Pero como espectadora, digamos. Como espectadora, lo redisfrutaba, ¿no? Lo redisfrutaba, era como algo que... Tal es así que yo vivía muy lejos de la facultad, entonces cuando tenía baches,
yo me metía en un cine para ver películas. Era como, Era ¿qué forma hago? de hacer tiempo, Era de ganar tiempo. Era meterme en un cine. Vos estudiaste psicología en La UBA, en la UBA. pero después nos fuimos a vivir un año a París, a hacer un posgrado. Pero terminaste, la carrera en la UBA la terminaste. Terminé, fui licenciada en psicología, hice el posgrado, que tampoco lo terminé yendo al cine en París todo el tiempo, porque hacía rotaciones de Spike Lee, me acuerdo que había 7 películas en un día y me metía todo el día a ver la película, porque tampoco me fascinaba estar en París estudiando psicología, y bueno... Y ahí se abrió la FUC. ¿Cuánto tiempo estuviste en París? Un año. Un año. ¿Volviste? Después volví con mi ex novio formal, que fue a hacer lo mismo que yo. Y yo ya ahí había empezado la FUC. Ya estudiaba, digamos, estaba en el primer año. Pero por eso, se abrió la FUC y dijiste, esto es... No, yo no sabía ni... O sea, sabía porque mi íntima amiga estaba, el padre haciendo algo con un lugar que era la Gran Aldea, que era de ellos y qué sé yo. Y nos enterábamos por eso y que iba a ser un lugar para estudiar cine. Yo no la podía creer. Y ahí me dijeron, bueno, ¿por qué no venís? Y qué sé yo. Yo no tenía un mango y me dijeron, bueno, me dieron como una beca, digamos. Y empecé a estudiar y largué la psicología, pero le di literalmente una patada en el orto. Nunca más trabajé. O sea, renuncié a todo. Y además me comía mucho los trabajos prácticos. La verdad que el primer año era espectacular porque era más trabajos prácticos que estudio. Entonces se estaba armando también la universidad. Éramos muy poquitos y nada, fue alucinante. El primer año de la FUC fue, los que estuvieron conmigo sabemos que fue lo mejor que pasó. Además una camada después de muchos cineastas todos, pero yo, consagrados. Todos consagrados. Yo te iba contra Pero, bueno, todos estaban, todos ahora, los directores. Y ya estaban las carreras definidas en ese momento que empezó la FUC, o sea, vos ya definías como se define hoy si te interesa dirección, producción, fotografía. Se definía cuando te mandaban a hacer un corto como trabajo práctico. Se definían los roles. Y yo, obviamente, mi rol era producción. Te salía naturalmente. Naturalmente. ¿Te gustaba? ¿Sentías que era tu lugar? Y se ve que siempre era como muy... Tenía como yo siempre digo que la producción tiene que ver con mucha voluntad y mucha cosa de estar atenta a todo y mirar todo, qué se puede hacer con una cosa, que... A mí me confundían como que yo podía ser consultora. Siempre tenía unos amigos que me decían, vos deberías ser consultora porque presentás a uno con el otro y tenés una mirada más macro, digamos, claro, de las cosas, y después me di ¿no? cuenta que tenía que ver con esto de la producción, de cómo enganchaba una cosa. Pero fíjate qué tal te puede servir para tal. Como que era muy práctica. Y la producción tiene que ver con la practicidad. Es mucho más complicado, pero digamos, tiene que ver con esa mirada. Y la verdad que escribir... Soy un queso. No es algo que te da placer. Nunca me dio, nunca. Así que yo estuve a elección del equipo y que se definían los roles y como siempre estaba redefinido. De hecho, mis amigos que terminaron, el que fue guionista es guionista, el que fue director era director, el director de iluminación. Como que la intuición en ese momento no falla. Era intuitivo, claro. Sí. Además, creo que los puestos de producción, sobre todo en los primeros grupos que empiezan a estudiar cine, son los puestos tal vez menos queridos, ¿no? Nadie los quería. Claro. Entonces yo hacía 3 producciones a la vez. Yo tenía como 3 cortos. Me elegían porque, total, claro, a ella le gustaba. Ajá. Y ganábamos los concursos y todo. Como que me fue re bien también en la FUC. La verdad que... ¿Encontraste tu lugar? No, era como placer. Se me cambió la vida. Es como que dije... No me costó dejar la carrera, familiarmente sí, como que... La carrera anterior, la carrera anterior, pero yo le decía que me reservía y que yo estaba... O sea, me abrió la cabeza la psicología y creo que mucho de lo que sé hoy tiene que ver porque aprendí a leer, porque aprendí a hacer muchas cosas que la FUC no me lo dio, no es que... No habías aprendido a leer en la primaria, digamos, no. No, como que literalmente no. No, convengamos, digo como que... Sí. Yo también tuve mucha suerte, vamos a decir la verdad. Yo mi primer trabajo así de cine encima fue con Agresti, o sea... ¿Y estabas todavía haciendo la carrera? Sí. Ajá. Sí. Lo primero fueron actividades prácticas, empezaron a hacer cortos. Sí, es que yo no estuve mucho en la FUC. Yo estuve un año entero, fue espectacular.
Miento que fue primero Agresti, pero en el primer año me agarra Pablo César, que era nuestro profesor de guión, que siempre se llevaba muy mal conmigo. Yo hacía preguntas y él le molestaba, se ponía como colorado, y yo decía, este tipo me odia, pero me causaba gracia. Todo lo que decía me causaba gracia, y un día me dijo, ¿te podés quedar? Y yo dije, me va a matar. Y me dijo, porque ves, mi trabajo no empezó como productora, pero yo quería estar en producción. Y me dijo, que yo voy a hacer una película, ¿vos querés estar en mi película? Necesito una maquilladora. Mira. Y yo no sabía ni qué era el maquillaje, y le dije, sí, obvio. Así que empecé. ¿Pero por qué te asoció con eso? Porque él quería una maquilladora y quería que yo esté. Okay. Después me entero que era una película que fue Fuego Gris, una gran película, pero bueno, era toda música de Spinetta, yo estaba como loca, era una ópera rock, y el maquillaje era todos efectos especiales, que lo hacía Cristian Grúas, que es un genio del maquillaje, que yo no lo conocía, y me decía, vas a asistir a Cristian Grúas, que es el maquillaje de efectos, que cuando lo veo entrar era el que le hacía todo a Tato Bores, todos los muñequitos esos, qué sé yo. Era un flaquito, tú con pelo largo. Yo me asusté, lo vi, dije, Dios mío, ¿en dónde me metí? Más Pablo César, era todo como más la historia. Y nada, me metí ahí y conocí ahí a Fowil, a André Fowil y a Diego Kaplan. Y no, a Diego Kaplan no, a Bonomo y a Fowil, que eran después fueron de Landia. Y ellos eran los asistentes, y bueno, fue una película que fue un disparate, pero la pasamos genial. Pero, y yo ya ahí dejé la FUC, porque yo empecé a trabajar. ¿Pero qué, en qué consistía? Digamos, ¿no sabías nada de maquillaje? Yo no sabía nada, entonces llego a mi casa y le digo a mi mamá, me ofrecieron trabajar una película. Yo estaba como enloquecida, mi mamá me miró y yo le dije, pero de maquilladora. Y ella me dijo, bueno, te pago un curso intensivo de maquillaje con... era uno que era, no sé, de efectos especiales. 3 días. Y me fui con mi mamá en 3 días a hacer el curso, y él me explicaba qué tenía que pedir para la valija de maquillaje. Una demente, porque en la película estaba Leo Sbaraglia, estaba Cristina Vanegas, estaba Leonora Wexler, todos los actores Spinetta. Spinetta era el que hacía la música, pero lo veíamos todos los días, y yo iba a maquillar la parte de la que no era de efectos especiales. Claro. Una loca. O sea, me iba a sentar con un actor que yo me iba a hacer la que era maquilladora. Y me pedí todo, me compraron todo. Claro, y me ahí fui con la valijita, una descarada. Una vez que hiciste el pedido dijeron, esta sabe, si pide estas cosas. Vos te concentraste en saber qué tenías que pedir. Yo creo que ni se fijaron en lo que pedí, pero el productor y todo me dijeron, sí, y fui. Y te pusiste a maquillar a la gente. Y me puse a maquillar como si fuese maquillador. Una loca. Y después la actitud lo es todo, La actitud lo es todo. Nunca nadie se enteró que yo no había hecho más que un curso de 3 días, de 1 hora. Me salió bastante bien. Y la maquillaba Cristina Vanegas. O sea, era como, no sé, todo era muy loco. Y lo asistí a Cristian y fue espectacular porque asistí a todo lo de efectos especiales. Claro, que tenía muchas máscaras, muchos monstruos. Muchos monstruos. No, la pasamos genial. Bueno, la película fue un delirio, pero fue espectacular. Y entonces cuando volví, era como que yo ya había transitado lo que mis compañeros no. Vos dijiste, yo no estoy para esto. Yo dije, pero escúchenme, chicos. No, entonces estuve un poco más, terminé el primer año y en el segundo año, Agresti. ¿Y cómo apareció Agresti? Porque yo los fines de semana trabajaba en El Codo, que era un lugar bailable, un boliche bailable, y yo en la barra trabajaba con, éramos Vera Fowil y yo. Y Agresti venía, y Diego Kaplan, yo había hecho cortos con él, todos los videoclips que hacía Diego Kaplan, que gracias a la película de César lo conocí porque era amigo de otro, y así nos hicimos como todos amigos. Empecé a hacer la producción de todos sus videoclips, que no ganábamos un peso. Yo llevaba el café de mi casa, o sea, él se ganó todos los premios, se compró una casa y nosotros seguimos todos en mi departamento produciendo. Pero bueno,
nada, tuve la suerte que mi viejo me bancó, que me bancaba el alquiler y todo. Y estabas trabajando con gente talentosa. Sí, pero nadie sabía en ese momento que iban a ser talentosos. O sea, éramos todos un semillero. No, seguramente eran talentosos, todavía no tenían el reconocimiento. No teníamos el reconocimiento. Y bueno, y así fue que en la barra pasaba música Nico Pauls. Uh-huh. Y los dos iban a trabajar en una película que era de Agresti, que era mi sueño. O sea, no sé cómo explicarte. Yo veía sus películas y no podía creer que, por supuesto, me las daba Diego Kaplan. Aparte, Agresti vivía en Holanda. Claro, vivía en Holanda y fue la época que se vino para Argentina. Vino a hacer esta película porque él vive en Holanda. Él viene sí, hasta el día de hoy, yendo y viniendo. Y vino a hacer Buenos Aires viceversa. Y yo sabía todo porque Vera iba a ser la protagonista, el Nico, que yo lo conocía, iba a ser el protagonista, y era un boliche de moda, y entonces era de un amigo, y venían todos los actores del momento, y estaba Fernán Mirás, y Fernán Mirás también iba a ser el protagonista, y el tipo, yo les venía hinchando, y Vera le venía diciendo que yo quería ser meritoria, yo tenía un trabajo, pero en la tele. ¿Y ya tenías en claro meritoria de qué? De producción. De producción. Ya siempre de producción. Sí, okay. Yo quería, porque ya estaba conformado el equipo. Porque y todo. Sabemos cómo terminaste en esa película, pero... ¿Cómo terminé? Actuando. Bueno, pero claro, ¿por qué? Bueno, le hablaron todos, el tipo no me hablaba, y en la barra... Un día... ¿No te hablaba ahí en el boliche? O sea, no, yo servía tragos y él me pedía el whisky, y yo quería que me hable. Ajá. Que le quería hablar, pero tampoco sabía cómo porque me dijeron que era muy especial y qué sé yo, que le iban a hablar. Entonces le hablaba a Nico, le hablaba a Vera, nada, no decía nada. Hasta que un día, cuando se va, me paga y me deja un número de teléfono. Y me dice, no, una dirección. Y me dice, el lunes venite a tal hora a mi productora. Nada más. Yo dije, buenísimo, los chicos hablaron. Empezaba una semana después la película. Pero vos ya sabías, tenías esa data por los chicos que... Por los chicos eran mis íntimos amigos. Bien. Y yo trabajaba con Gastón Portal en la TV, en Canal 7 en ese momento, haciendo producción para Nico Pauls de un programa que era Clase B, se llamaba. Imagínense, ajá, con Gastón Portal de conductor y Nico, yo le producía la parte de música. Ajá. Renunció. Lo llamo a Gastón Portal con teléfono a rosca y le digo, mira, Gastón me llamó a mí, y me dijo, y sí, te aplaudo, andate con Agresti, qué sé yo, chau, no me importa, llamó a mis viejos, me dicen, bueno, sí, te bancamos, porque yo me quedaba sin sueldo y trabajaba los fines de semana en el boliche. Uh-huh. En el programa trabajabas en producción también. También de música. Ajá, ¿y a Gastón lo conocías? Por una entrevista. Me llamó Nico uh-huh, le habló a Gastón, Nico Pauls le habló a Gastón de que quería que yo le produzca la parte de la música porque me conocía del boliche y todo y sabía que yo me gustaba y bueno... Y por supuesto lo hice genial. No, de verdad, salió genial, me hice re amiga de los chicos, pero bueno, renuncio y me voy a la productora. Uh-huh. Veo la productora, un loft en Costa Rica, re moderno. Me atienden y me dicen, no, Alejandro no está, venís conmigo. Me atiende la señora Paula Singerman. Mira. Hermosa. La productora ejecutiva. Y me dice, vos sos Betina. Y yo veía a un costado pruebas de vestuario, toda la gente trabajando, todo, imagínate un loft de todos trabajando para un rodaje, yo estaba como en el sumum. Yo digo, Alejandro no viene, no, Alejandro no va a venir, ya me dejó todo, vos sos Cristina y me tira un libro. ¿Qué libro? No, te estás equivocando. No me estoy equivocando nada, me dijo que vas a hacer el rol de Cristina, que era la novia de Nico Pauls. Digo, no, pero yo no soy actriz. Era un papel importante, aparte. Sí, era re importante. Digo, no, pero yo no soy actriz, yo le pedí ser meritoria. No. Es así y vas a cobrar. Obviamente, como no sos nadie, me dice, vas a cobrar una plata por actores que obviamente vas a cobrar y nos la vas a devolver la mitad. Bueno, yo con el libro me fui, lo llamé a Gastón, le dije, retomame porque me acaban de llamar. No había celulares, no había nada. Claro. Yo tenía que hablar con Agresti en un teléfono que me atienda. Que discabas. Discando. Y la llamé a Vera. Me acuerdo que le dije, Vera, renuncié a mi trabajo y me llamó para ser Cristina. Me dice, no puede ser. Me dice, Cristina es la contrafigura. Bueno, nada. Cuestiones que ella me dice, mira, déjame que yo lo veo mañana, que vamos a hablar del personaje. Y le digo. Y me llama él. Ajá. Me dice, no, que yo no conseguí ese personaje y yo voy a trabajar con muchos actores que no son actores.
vos vas a hacer ese personaje. No, le dije, no lo voy a hacer. O sea, el tipo te había visto y te vio como... Sí, no le como importó nada que le decían de meritoria, de nada. Sí, nada. no, la Dijo, quiero para este personaje. me dice, no lo encontraba, sos vos. Ujú. ¿Qué yo? Le digo, yo no sé actuar, yo quiero ser productora. Todo por teléfono. Hasta que me dice, bueno, nos vemos el miércoles a la noche, hablo con Vera y vos te venís y después hablamos de tu personaje. Él seguía, después hablamos. Dije, y Vera me dice, yo te digo una cosa, lo ponemos en pedo y cuando esté en pedo te va a decir que sí y ahí te quedás como meritoria. Bueno, listo. Por supuesto me aseguré mi trabajo con Gastón. Le dije, Gastón, mira que voy a retornar. Y bueno, fuimos y fue tal cual, hasta las 3 de la mañana el tipo no quería saber de nada hasta que entró en copa y ahí me dijo, bueno, está bien, vas a ser meritoria, pero jurándome que vas a ser el personaje. O sea, se te duplicó el trabajo. Se me duplicó el trabajo. Bueno, le dije, y Vera me miró y me dijo, y lo haces. Y le dije, y bueno, y lo hago. Y me dijo, igual, quédate tranquila porque son muchos los personajes, que era verdad. Después... me dijo, el libro obviamente no es el libro que yo presenté en el Inca, pues si vos leías el libro, yo directamente era la protagonista. Entonces me dijo, no te asustes, hay millones de personajes. Fue cambiando, digamos. Fue cambiando y lo terminé haciendo, obviamente, las 2 funciones. Paula se va a acordar mucho. Y terminé como sola. las 2 funciones. Le fui meritoria de producción. Las 2 funciones. Que era okay. meritoria. Claro. Meritoria, pero tipo... O sea, fuiste meritoria de Paula. Fui meritoria de Paula hasta que un día les agarra a todos un virus mortal, que era unas anginas pultáceas. ¿En pleno rodaje? En pleno rodaje y caen. Todo producción, menos yo. Parecía la aranita negra. Entonces me quedo yo al mando de todo durante 7 días enteros y se arma todo un quilombo después que, bueno... con Agresti, reunión, las 2 unidades y no sé qué, y alguien salta y dice, bueno, imagínate que estuvimos todos enfermos y no había producción. Y salta Agresti y dice, ¿cómo que no? Yo tuve una productora. Y me ascienden. Mira. Ya no fui maltratada. Entonces ahí empecé y bueno, y después o sea, terminó, en pleno rodaje. Pleno rodaje, yo empecé a producir para todas las... Había 2 unidades y sola. Después ¿y era una película de cuántas semanas de rodaje? ¿Era una película grande en su momento? Mira, era una película rarísima porque en realidad era sin locaciones. El trabajo de un productor era ir en taxi todo el equipo, en taxis, agarrar los taxis, parar 7 taxis, subir toda la gente y Agresti decir, acá. Entonces vos tenías que bajar a un bar, pedir permiso para hacer un trabajo con actores que, más allá de que estaba Mirta Busnelli, todos los actores no eran conocidos. Estaba Nico Pauls, que tenía un poco de nombre, porque venía de la tele, qué sé yo, pero... O sea, era como de guerrilla, digamos. Era guerrilla y a cámara oculta. Entonces... Y la iluminación... Se hacía con la iluminación del lugar. Bueno, terminamos en Cannes. A todo esto se pelea con toda... En Cannes. En Cannes. Termina toda la producción, todos agotados. Después hay historias divinas que no van a entrar en estas con Agresti, que fue mi maestro, porque Agresti ir a trabajar con él era, hoy no se trabaja, vamos a la biblioteca, vamos a la librería y te compraba 8 libros y te decía, estos 8 libros los tenés que leer y hacerme la devolución. O sea, por eso yo digo, es mi maestro porque claro, me enseñó a ver películas de todo. O sea, yo realmente con Agresti trabajé en total, ponele 2 años y era así, trabajar con él era mucho aprendizaje. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo de rodaje fue esa película? 5 semanas habrá sido, pero era difícil por esto que te digo, ¿no? Y aparte había que ir se hacía en fílmico, o sea, claro, por eso teníamos que ir a Cinecolor. Sí, fue largo. Digo, con la iluminación del lugar, porque hoy en día... No, ni en pedo se hace eso. No, pero digo... Los cánones de iluminación no te lo permite, te dicen no está en el estándar de una tele o de Netflix o de no sé qué, ¿viste? Claro. Y esto se iba a proyectar en el cine y... Pero digo, hoy sería más fácil incluso, porque digo, las cámaras digitales permiten otra luz. Pero mucho más y así todo no. Acá se bajaba un boliche... Y a filmar. El director de fotografía era el camarógrafo, se ponía con un angular y robaba la cámara y te ponían los micrófonos, intercalabas con la gente, ni permiso de imagen pedíamos. Claro, ¿te acordás qué años eran? Bueno, esto debe ser medio de los 90 o principios de los 90. Principios de los 90, claro. Sí, más o menos, sí. Y bueno, después entramos a Cannes y me fui con él. Nos fuimos los 2 solos.
con el asistente de dirección, que era también un pendejo divino, y todos los holandeses. De nosotros fuimos... Era una coproducción con Holanda, Sí, la película. era una coproducción con Holanda. Y terminó la película y vos continuaste... Yo continué con él. ¿Haciendo trabajos de postproducción o coordinando algo de la postproducción? ¿O? No, la postproducción se hizo en Holanda. Él estaba en Holanda y yo hacía la producción de acá de todo lo que era la folletería y todo lo que era del Inca, porque nos íbamos al festival. Claro, o sea que la película no tardó mucho en estrenarse una vez que se terminó. No. 6 meses estábamos en Cannes, ponele. No, sí, tardó unos meses. Yo estaba en la oficina de él en Holanda. ¿Y vos ahí no seguiste trabajando con Gastón Portal? No. Yo ahí dejé todo. Ajá. Solo el boliche los fines de semana, que era lo que me daba de comer. Seguía y de tomar. Y de tomar gratis. Y a mis amigos. Aparte era como un club de amigos, íbamos todos, estaba bueno. Y ahí terminé porque Agresti empezó como, digamos, se le terminó la plata acá en la Argentina. Claro, pero él tenía la productora, que era había una que oficina. Era un alquiler y todo. Y ya no había otros proyectos. No había otros proyectos, sí. Hicimos la previa de La Cruz. Y bueno, se tuvo que ir a Holanda porque ya no tenía más restos acá y nos sentamos los dos y dijimos, bueno, ya está, no me podés ni pagar, no, era todo bárbaro, pero el pibe yo era un costo, me daba de comer un huevo, nos hacía de comer los dos, comíamos un huevo, cocinaba lo que tenía, era un genio porque todo lo compartía, pero nos pusimos serios los dos y dijimos, no da para más. Claro. Y bueno, fue una tristeza, pero me tuve que ir a hacer otro trabajo. Y bueno, y el otro trabajo... Tuve un año transitando en representación de actores, nada que ver. Y un fin de semana me fui al cine con vos. ¿Conmigo? Guille, Gaby, Gus. Bueno, fuimos a ver Bolivia, la de Caetano. Me acuerdo. Que salimos todos alucinados y yo dije, quiero conocer a este tipo. Era como, no la podía creer. Eso fue, me acuerdo, un sábado. Ajá. El lunes me la cruzo en la calle a ver a Fowil y a Paula Singerman. De casualidad. ¿Qué estás haciendo? No estoy haciendo nada, estoy en un trabajo, pero y ella me dice, yo estoy en Ideas del Sur, me dice, Paula, haciendo rarísimo, estoy haciendo la administración de producción. Yo vivía a la vuelta de Ideas del Sur. Y yo pasaba y yo decía, yo tengo que trabajar acá, no tenía claro para qué, porque quería producir, ya me daba cuenta que el cine era difícil y no sé qué. Y me llaman a los 3 días y me dicen, soy la secretaria de Pablo Culel, te llamamos para una entrevista, que era Romina. Ajá. Y me encuentro sentada con Pablo Culel diciéndome, mirá, vamos a hacer una ficción con Adrián Caetano. No, o sea, la casualidad, las energías, en los la pensamientos. Cárcel. Pero pará, ¿por qué te llaman de ¿Por qué Ideas me del llama? Sur? Porque Paula le entrega mi currículum a Pablo. Ajá. Y le dice, yo trabajé con ella en cine. Ajá. Él me conocía porque yo hacía los musicales de la época de que se hizo La Bella y la Bestia y Los Miserables con Greenbank. Eso nos salteamos. Y él, eso eso fue como un stopcito que me encantó. Pero fue genial, producción de teatro. De teatro musical. Que nada que ver. Increíble, pero nada que ver. Que se cae en el 2000 todo. Yo ahí, bueno, me quedo sin trabajo como todos. Y Pablo Culel era amante de eso. Entonces me llamaba él, que trabajaba en Canal 13, y me pedía las entradas. No nos conocíamos, pero él me pedía las entradas para Canal 13 siempre, para todos los musicales. Entonces le suena mi nombre y dice, pero ella era la productora de los musicales y no sé qué. Ve mi currículum y ve que tengo algo y me sienta y me dice, mirá, vamos a hacer esto y veo que vos trabajaste con Agresti y vamos a hacer por primera vez un trabajo con un director de cine que no conocemos y me dice Tumberos en la cárcel de Caseros. Mi tesis había sido de psicología en la cárcel de Caseros. O sea, cerraba por todos lados. Todos lados. Habías dicho un tiempo antes que querías trabajar con Caetano. No, 2 días antes. O sea, y con la cárcel en funcionamiento hicimos la tesis con Gaby y otra amiga. O sea, era todo increíble, no se podía creer. Yo le digo, yo tengo un libro escrito con la tesis, con mis amigas que terminamos la facultad, donde tenemos los espacios, cómo se estudió los... El tipo no la podía creer, se los llevaron los autores. Y bueno, empecé ahí. Y Tumbero fue... Bueno, un exitazo. Un exitazo, es lo que hoy es la continuidad del Marginal. Pero en ese momento estábamos en América. Lo que les pasó ahora, que hicieron 10 puntos en la televisión pública. Le había pasado en América, nosotros claro. Nosotros estuvimos en América y era un producto para 1 punto, 2 puntos, no se pensaba más. No había plata, veníamos esto fue en el 2002. O sea... todos cobrábamos 1.000 pesos
y comíamos pancho y Coca-Cola en la cárcel. O sea, y había un baño químico para todos. No había plata y se trabajaba 17 horas. Sí, pero fue muy novedosa, muy oscura. Muy oscura y fue hermoso hacerlo. El personaje, me acuerdo que había hecho Carlos Belloso. Fue increíble. Metía un miedo. Todos, Turda, Pilleta, estaban todos. Sí, fue una gran serie. Y bueno... Y era la primera ficción que hacía Ideas del Sur. Con Sebastián Ortega y Pablo. Ellos habían hecho sin Ocupas, pero no estaba la gestión de Ortega. Era con la gestión de Damián Kirchner. Ok. Hicieron Ocupas. Claro, que también fue como un antecesor, digamos, de eso. Con Bruno Estañaro. Ajá. Y bueno, así empezó y ahí me quedé en Ideas del Sur y me di cuenta que me encantaba porque la televisión tenía esa cosa de que era... todo ya, y me di cuenta que eso me apasionaba más todavía que el cine, como que era más rápido. Y ahí trabajabas codo a codo con Pablo Culel. Sí, y con Sebastián, siempre. Claro, está bien, pero eso era el equipo de producción, digamos. De hecho, en ese momento Pablo Culel era el productor ejecutivo. Yo era la jefa de producción, o sea, los roles en ese momento en televisión no existía, así que la verdad que no me puedo quejar porque... Sí, fue como estuviste en como el lugar que todo exacto, lo que quería, se iba dando. Bueno, algo energético o algo... Después se me fue todo, viste, con todos los 7 años de vaca gorda, bueno, 7 años de vaca flaca. Entonces quedaste trabajando para Ideas del Sur. Para Ideas del Sur, bajo el mando de Sebastián Ortega, que era el productor general, digamos, claro. Y Pablo, mi jefe directo. Y a partir de ahí, Tumberos era una serie más al estilo de las que están de moda ahora. Sí. Si bien era una serie televisiva, era absolutamente cinematográfico. Absoluto. Y era de los primeros proyectos que se hacían con... Sí. Fue el primero de ellos y el primero que se hizo con un director de cine con otra cabeza, o sea, ¿Vos te sentiste cómoda también con ese trabajo de producción? Sí. Porque para vos era algo nuevo también hacer una serie. Era espectacular porque era en una cárcel donde no había teléfonos, no había internet, no había nada. Estábamos, o sea, en un lugar que no había luz, que la ponía el director de fotografía porque estaba cerrada. Y entonces había que producir. Caetano venía a la mañana y se sentaba 6 horas a pensar qué hacía. No respetaba un libro ni nada y de repente decía, necesito un caballo. Era así, necesito un caballo. Y entonces íbamos a la puerta con Mariano a mirarnos y decir, un caballo. Y pasaba un tipo... con el carrito, con el caballo, que era ya pobres, estaba un linchera que ya no sabía qué llevaba en ese caballo, y lo agarramos y le decían, si nosotros te metemos acá y hacemos que lo laves y te pagamos 20 pesos y te damos de comer, ¿nos prestás el caballo para una filmación? Y el tipo venía y era todo se resolvía. Vos entrabas y veías un linchera lavando un caballo, después el caballo yendo por toda la cárcel adentro, que se estaba por caer. Pero también tuvimos la suerte que el primer capítulo, que nadie sabía nada, te abrió las puertas a todo, porque ya decías Tumbero y te dejaban, a mí me llamaban para ofrecerme para mi cumpleaños fiestas, o sea, en lugares de... Pero eso porque inmediatamente que grabábamos se puso al aire. Se puso al aire, entonces nosotros claro, no era como ahora que vos vas con previas, nosotros salimos al aire. Claro. Al aire. No había paño. No había paño, entonces todo empezó a ser más fácil. Porque el programa fue exitoso. Era un éxito, la gente se puso fanática, era como un fanatismo terrible. Entonces yo entraba y los porteros de mi casa me decían, te vimos en los títulos de Tumbero. Era como que ya tenía alfombra roja hasta en el algodonero. No sé, era como todo, era obvio que el linchera no sabía que era Tumbero, pero... Claro. Bueno, la magia también del cine, de las cámaras, las luces, la televisión. Ahí te das cuenta lo que es. Sí. Tiene ese encanto para la gente que es ayuda a conseguir cosas. Sí. Ahora sí, entonces, termina... Y ahí tuve que pasar a hacer tira, Costumbres Argentinas. Que también fue la primer tira diaria que hacían en la productora. Que hacían ahí y fue bueno, todo. Muy difícil, era de época... Entramos y ya se tenía que grabar, era en el verano, todos los actores viajaban a Mar del Plata, los protagonistas, bueno, yo broté. Y vos venías de una formación cinematográfica, o sea... No entendía nada. Claro, la tira diaria... Él me decía, contame cuántas escenas faltan en la locación, no sabía de qué me hablaba, yo me hacía la que sí como en la maquilladora, pero me volví loca, no entendía lo que era hacer una tira, la estaba pasando mal. Pero verdad, no te servía como aprendizaje, gimnasia, ¿qué rescatás? No tenía que ver...
no tenía nada que ver con el unitario. Yo venía de estar haciendo Tumberos a pasar a hacer un piso con un director que yo no sabía lo que hacía en el control. El exterior era chiquito. Claro, tenía mucho menos que ver con el cine. Tenía nada que ver, nada. El exterior un poquito, pero no, había que meter un capítulo por día. Era otra cosa, era otro estrés, era otra historia. Yo no había armado el equipo porque además lo hizo Pablo mientras nosotros estábamos produciendo Tumberos. Entonces la previa la hizo un equipo que no conocía. Claro. Bueno, la verdad que tuvo muchísimo rating, pero fue muy devastador, hasta que un día dije, basta, no, yo no quiero más. Y ahí me dice Pablo, no, pará, que viene un unitario. Entonces hacemos Sol Negro, con Masi, con Alejandro Masi. Era espectacular, pero era en un manicomio, veníamos de Tumberos, y la gente ya no quería ver tanta oscuridad. Como que había sido el 2002, Tumberos una cosa como que estaba la gente como desaforada, porque veníamos de estar muy mal, pero ya no querían hacer un psiquiátrico y todo, y teníamos un elencazo. Sol Negro era, por donde lo vieses, también una cosa increíble, pero bueno, no tuvo mucho éxito. Pero bueno, volví a hacer cine, digamos. Claro, y volví con un director de cine, volví con autores de cine, y yo ya estaba en mi salsa, así que... Y ese lo disfrutaste, digo, más allá del... Sí, la pasábamos genial, aunque no hiciésemos puntos, ¿no? O sea, no hacíamos puntos, hacíamos en América 4 puntos, lo que pasa que veníamos de Tumberos de 20 y pretendían lo mismo. Pero eso fue como uno de los vicios que te incorporó a la televisión, ¿no? Estar pendiente de los puntos, cosas que en el cine no suceden, ¿no? Porque es otro universo. Otro universo, pero también ya ahora, viste cómo se está poniendo el cine también, que el productor, el que tiene que poner plato, qué sé yo, te viene y te dice, y nosotros ya estamos más para películas grandes. Sí, está bien, pero pero mientras se hace no hay ninguna garantía y sigue sin existir la fórmula, incluso en la televisión. Bueno, ahora en la televisión los unitarios se hacen sin estar al aire. Exacto, digo, y toda la información del rating o qué tan exitosos son en las nuevas plataformas como Netflix, HBO, etcétera, nadie sabe cómo les va. Lo cual me parece bastante saludable a la hora de producir y de crear. Es mucho mejor, obvio que es mucho mejor, pero la presión sí está siempre igual, porque el unitario antes se hacían 2, vos pensás que Polka producía 2 unitarios por año, más. O semestrales, ponele, estaba la onda, 2 tiras, un unitario, era así. Y después el unitario, obvio, no da plata, porque es semanal, porque, bueno, no en el modelo de negocio de la televisión de los últimos. Por eso salieron al exterior y todo. Cuando empezó la movida de que puede ir a Netflix, que Netflix tampoco es que te da mucha plata. Tenés esto de que se pueda ver más, pero te pagan 2 pesos, cuando no es original es 2 pesos con 50. O sea, con un unitario te das prestigio y con una tira te das ganancia. Es así. Entonces bajó mucho. Ya no sé cómo es ahora. Siendo. ¿Sí? Sí, sigue siendo. Lo que pasa es que es muy prestigioso, porque nosotros, la verdad, tenemos cosas increíbles en unitarios. En ningún país del mundo se hace un unitario en 5 días como hacemos nosotros, con la calidad que hacemos nosotros. Nadie lo puede creer. Te digo que trabajás en esto y con gente del exterior y Netflix te obliga a hacerlo en 10 días. Imagínate, te obliga y vos decís, pero no, en 10 días... Yo te hago 7. Me sobra. O sea, y te dicen, son 10 días, porque ellos calculan que no puede salir bien haciéndolo en 5, a veces en 4. Yo he llegado a hacer unitarios con Gastón Portal de 4 días y no más porque no te da la plata y estar en Netflix, como La Última Hora que hicimos juntos, y eran 4 días las jornadas de trabajo y se hacía un producto espectacular, con 0, o sea, pagando todo lo que había que pagar, cobrando todos como teníamos que cobrar, pero era más onda que... Claro, trabajando apretados. Apretados, pero con onda. Bueno, ¿cómo continúa entonces? ¿Sol Negro? Me fui a Roldán, volví a tira. Ahí volviste a una tira. Una tira de 42 diaria. Puntos. Ajá. Era muy cansador. Ahora hay sindicatos. En ese momento no existía producción. Trabajaba 16, 17 horas por día al palo. Al palo con un rating de 42 puntos que si hacías 35 te citaban. Claro. O sea, era mucha presión. Pero claro, ayudaba el hecho de estar haciendo un éxito, digamos. Ayuda el éxito y además... De verdad trabajar en este medio, hay que decirlo, no es lo mismo que estar en un banco, no es lo mismo que estar en una oficina. Te morís de risa. O sea, el productor la pasa mal siempre. Después se acuerda las anécdotas y te cagas de risa porque decís, no puedo creer lo que he llegado a hacer. En el trayecto
la pasás mucho más bien que mal. Digo, yo tengo algunos, que no voy a decir cuáles nunca, pero es algo secreto, que la pasé muy mal, pero... Sí, son excepciones. Son excepciones, bueno, tiene que como ver en con todo, el elenco. en la vida sucede, ¿no? Claro, Hay momentos de tu vida que tampoco estabas para soportar tanto y qué sé yo, te pasa de todo. Pero la verdad es que sí, es un privilegio nuestro trabajo. Cobrás y te reís de las 14 horas que trabajás, te reís 10. Está bien, no dormís muchas noches, el fin de semana estás con el teléfono todo el día al palo, pero ¿quién te quita todo lo que te reís y la gente y estás todo el día... Sin lo que duda. la gente, el público de afuera piensa, sí pasa. Es así. Todo eso, no la de... Es un trabajo las drogas, envidiable. prostitución y todo eso, no. Eso pasa en todos lados, digo, si queremos hablar de eso. Pero Claro. que nos divertimos y es social, sí. A partir de ahí, la carrera siguió por el lado de la tele Sí. siempre. Siempre relacionado Siempre con directores de cine. Con directores de cine, pero ¿nunca más se te dio volver al cine? No es que no se me dio. Lo que pasa es que el cine es muy elitista. Mi lugar es elitista también en la televisión, digamos. El productor ejecutivo son pocos, tanto en cine como en televisión. Entonces, cuando yo quería retornar, digamos, está el derecho de piso. Obvio que hay 7.000 productores ejecutivos de cine que están hace años y que saben el triple que yo de cine, porque tiene sus cosas también el cine que yo no las sé. Entonces era muy difícil insertarte. Si quería volver, tenía que volver de nuevo. No creo que a esta altura yo tenga la suerte como tuve. Ay, quiero hacer los musicales y iba a hacer La Bella y la Bestia. Ay, quiero hacer Tumberos. No, ya está, ya no pasa eso. Y menos ahora, cada vez hay menos trabajo. Así que hay que cuidar lo que uno tiene. Pero... No, pero aparte encontraste tu lugar dentro del mundo de la televisión. Sí. Y fuiste pero trabajando con la... Digo, cuando Luisito Ortega, que empezó... Digamos, más allá de que yo vi, a los 18 años él hizo Caja Negra y yo salí del cine y dije, no puedo creer lo que hace este chiquito. Y fui la única que aporté que él podía hacer televisión y hasta Sebastián me decía no. Y hoy seguro que ni se acuerda que me lo negaron, pero Luisito sabe que fui yo y me lo traje a hacer un piloto de televisión. Y fue increíble lo que hizo, que fue Los Exitosos Pels. Y después hizo 30 capítulos. Y después es lo que es. Yo, obvio que hubiese querido hacer El Ángel o trabajar con él porque me parece un genio y me hubiese encantado. Pero ya está. Claro. Hay otro. No es que Luis dice, ay, ve tú. Todo pasa. Es como... Te pasan por encima todos y la rueda gira y yo estoy en un lugar y bueno, en el otro pasa lo mismo. Entonces me pierdo ese lugar del cine. ¿Y qué sentís que aprendiste de ser productora, digamos? O sea, cuando miras para atrás decís, nunca me imaginé este aprendizaje tan fundamental para mí. No sé. No, es que lo que te dije al principio, la producción tiene que ver con una cosa de voluntad absoluta y de saber mirar. Por eso yo siempre cuando daba cursos con Pablo Culelo, qué sé yo, lo que yo explicaba de producción es, no hay libros que te enseñen a ser productora, pero sí hay que estudiar, hay que leer de todo, hay que ver de todo. Yo dije, vos sabés cómo soy yo. Yo veo todas las novelas de la tele, veo todos los programas y las series que puedo, menos Game of Thrones, que todavía no las vi. Pero digo, no me alcanza el tiempo, pero veo todo. Veo para llorar, para reírse, obvio que tengo mi fascinación y mis lujos y las cosas que más me gustan, pero entiendo que para producir tenés que saber de todo. Y digo, cuando mirás los programas, los mirás desde la producción. Claro, tenés una mirada. Me vuelvo loca con eso y a veces no disfruto, pero digo, ay, ¿cómo hicieron eso? ¿Cuánta plata pusieron? ¿Cuánto hicieron con esto? Mismo con las de Argentina, pero me pasa que digo, si conozco al productor, le pregunto. Claro. Me vuelvo loca con eso y le pregunto, ¿cómo hicieron eso? Primero porque me interesa saber cómo lo resuelven y cuánto puede salir una cosa así para otra época que yo tenga que hacer algo similar. Claro, como aprendizaje. Sí, pero sí, estoy viendo siempre cuánta cantidad de extras pusieron y o suerte cuando me dicen, che, hagamos tal cosa, digo, pero esto te va a salir re caro. ¿Y vos cómo sabes? Pero ya es el trabajo que uno va haciendo. Es como que el trabajo del productor es resolver problemas. Es resolver problemas. Yo al principio sufrí mucho y una vez haciendo los musicales, una jefa mía era una tana tremenda, malísima, que te hablaba todo así, te decía, el productor ejecutivo es un lugar de mierda. El que lo quiera hacer tiene que saber que sufre y sufre. ¿Por qué? Entonces te decía, en la previa todos te quieren. Todos, el equipo técnico y los actores.
durante, te odian, pero todos. Y después, pues ya no les interesa si no saben si tenés otro proyecto. Entonces es verdad. Y en lo que tiene que ver con el producto pasa lo mismo, porque es abstracto para el público la producción. Es muy raro que te feliciten. Por eso a veces decís, pero pará, yo armé todo esto, dale. Como que se felicita el director de arte o todo. Y el productor está metido en todo y lleva todas las de perder, porque en definitiva el presupuesto es el único que marca para la productora, digamos, si lo hizo bien o no lo hizo bien. ¿Tienen algún punto de encuentro con el trabajo del sonido también, ¿no? Que muchas veces el trabajo principal, a veces de vos producir sonido, ¿no? O sea, tiene que ver con una limpieza. A veces nos llega un material que está en muy malas condiciones sonoras y el trabajo... Lo vivimos. Sí. Yo reconozco que te di una cosa tremenda una vez. Bueno, pero a veces el trabajo consiste en limpiar toda esa suciedad y dejarlo lo mejor posible. Y capaz que el trabajo fue increíble, sumamente laborioso, y lo que se logró fue milagroso en relación a lo que había. Ahora, el que lo escucha... Ni se da cuenta. No, claro. Salvo que haya una atrocidad que alguien... No, tal vez se lo escucha conoce. y dice, che, no está muy bien el sonido. ¿Viste? Lo que pasa es que se hizo todo un trabajo de recuperación. Bueno, se me ocurre que es como sacarle manchas a un mantel, ¿no? Siempre Adri da ese ejemplo. Vos sacaste todas las manchas, las pudiste sacar, hay una que fue imposible. Y bueno, es la que queda a la vista, ¿no? Entonces al final decís, ¿y qué opinas del trabajo? Y bueno, había una manchita. Pero nadie se entera todas las que sacaste. Yo igual tengo la teoría que no es que producción o lo que vos decís. Yo siempre cuando estoy armando un equipo o cuando mi jefe, por ejemplo, te dice, ¿pero por qué 3 utileros? Ponele, ¿no? 3 utileros, sí. Ponele. O qué sé yo. Yo siempre digo, si yo no tengo esos 3 utileros o no tengo a todo el equipo que uno tiene que conformar, no se puede hacer nada. Y cuando eso lo entienda, desde el actor hasta el que pone la plata, cuando eso se una alguna vez, vamos a ser todos reconocidos en los premios, en sí, digamos, sí. Esto de que vos decís de la mezcla de sonido, todo, porque realmente todos necesitamos de todos. Y eso es lo que no lo entiende el que pone la plata, es que y no lo entiende el actor. Es un trabajo en equipo. Es el así. actor, son muy pocos los que ven el trabajo del equipo. Pero realmente la pantalla es un trabajo de equipo, como todo, salvo que seas un escritor. Sí, sí. Digo, bueno, pero por eso creo que tiene que ver con que en esos resultados finales hay un montón de gente del equipo que su trabajo tal vez no es tan evidente claro, para los demás. Y para nosotros sí, ¿viste? Bueno, un poco la idea de este podcast... La gente entienda los claro, trabajos de todas las áreas. Conocer los roles de los demás. Yo mismo, digamos, lo que me motiva a hacer el podcast es mi propia curiosidad sobre otras áreas con las que me son absolutamente desconocidas, sobre todo las que tienen que ver con los rodajes o con las previas. Yo trabajo siempre tanto con la música original como con el sonido en la postproducción. Y me parece que está bueno porque estamos todos unidos al final en ese pequeño producto audiovisual que se termina viendo en una pantalla, ¿no? Exacto. Y eso es lo que tendría que entender todo el equipo, digamos. Que en realidad el equipo técnico siempre lo entiende. Sí. Porque es el que está al día a día y el que está ahí sabe lo que está haciendo. El que no lo quiere ver, bueno... ya será castigado. Será castigado, por Dios. Ve tu mejor anécdota relacionada con la actividad. Bueno... La anécdota es con la película de Agresti, la que hicimos la que fuimos a Cannes, Buenos Aires viceversa, nos dan la plata del Inca, porque entramos no en competición, en Uncertain Regard. Y están estar porque se proyecta la película y hay todo un evento. La nuestra se proyectaba un día antes que termine el festival. Y vamos... De la comitiva de Holanda eran como 5, que era el músico, la gente que ponía plata, y después de Argentina íbamos el asistente de dirección, yo, Laura Melillo, que era una de las actrices, él y el hermanito. Un día, al 5.º día, estaban todos ya sacando Polaroid, fiesta, todo, Alejandro incluido. Ajá. Te digo todo, ¿no? Porque tu primer película en la que estás trabajando, viajás a Cannes, sí, pasaste y bajé, como yo estaba vestida, y me dieron flores porque... A todo esto no nos olvidemos que yo fui actriz. Entonces, el boludo, yo lo único que le pedí... en Cannes estabas también como actriz. No, porque yo al boludo lo único que le pedí
y si me escuche con mucho cariño, porque lo amo, le dije, no me pongas en los títulos como actriz, porque no podías ir por el sindicato de no sé qué poronga, no podías ir como actriz y como productora. Entonces yo le dije, por favor, no me pongas como actriz. Porque aparte había quedado mi papel re chiquito. Le digo, poneme en producción, que a mí me conviene. Título. En los títulos de principio. Entonces voy y se ve que dijeron la lista de los que estaban, subimos los que estábamos y me entregaban un ramo de flores a las mujeres, a mí y a Laura. Y bajamos. Son muy cholulos en Cannes. Ajá. No les importa, vos bajas con flores y la alfombra roja, ya está, sos alguien. Sí. Y empiezan a venirse todos. Y Agresti me dice, firma, va a ser la única vez en tu vida que vas a firmar autógrafos. Y yo firmando autógrafos, o sea, era todo increíble. No, el viaje a Cannes fue muy bueno, increíble. Muy bueno. Gracias, Betty. De nada. Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo. Recuerden que se pueden suscribir para escuchar todos los episodios que vamos subiendo en asíempecéenelcine.com. También nos pueden buscar en Apple Podcast, en Spotify o en cualquier otra aplicación de